Hola parceros de YouTube. Hoy me les vine con un video acerca de la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días, conocida también como la Guerra de Junio de 1967 en la historiografía árabe, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por aquel entonces, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia a la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí, ONF, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja, y los altos del Golán. Tras numerosos enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes, en particular Siria, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, ONF, de la península del Sinaí en mayo de 1967. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz estaba situada en la región desde el final de la crisis de Suez en 1957. Egipto acumuló 1000 tanques y unos 100.000 soldados en la frontera con Israel y cerró los estrechos de Tirán a todos los buques de bandera israelí o que llevaban materiales estratégicos a Israel, recibiendo un fuerte apoyo de otras naciones árabes. Israel respondió con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas para aumentar el ordinario de las fuerzas de defensa. La Guerra de los 6 días se inscribe dentro del conjunto de guerras libradas entre Israel y sus vecinos árabes, tras la creación del Estado de Israel en 1948, en parte del mandato británico de Palestina. Estos 6 días de 1967 concitaron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región. Sus consecuencias han sido profundas, extensas, y se han hecho notar hasta hoy en día, teniendo una influencia decisiva en numerosos acontecimientos posteriores, como la Guerra de Desgaste, la Guerra de Yom Kippur, la masacre de Múnich, la polémica sobre los asentamientos judíos y el estatus de Jerusalén, los acuerdos de Camp David y de Oslo o la Intifada. La guerra comenzó el 5 de junio, cuando Israel lanzó la Operación Foco, ideada entre otros por Ezer Weizmann. Esta operación consistía en una serie de ataques a primera hora de la mañana contra las bases aéreas egipcias, para atrapar a los aviones egipcios en tierra a la vuelta de su tradicional primera ronda al amanecer, alrededor de las 8 de la mañana. Israel poseía una información extremadamente detallada de las bases egipcias a atacar, llegando a incluir una lista completa de todos los pilotos egipcios y su rango, así que la hora de ataque fue escogida para maximizar el número de aviones enemigos en tierra. En los diversos ataques israelíes durante la mañana del 5 de junio, Egipto perdió 286 de sus 420 aviones de combate, así como 13 de sus más importantes bases aéreas y 23 estaciones de radar. Israel, por el contrario, perdió solo 19 de sus 250 aviones de combate. Las graves pérdidas sufridas por los egipcios, tanto en aviones como en bases de lanzamiento de aviones, dieron a Israel ventaja en los combates aéreos durante toda la guerra, explicando en parte el favorable desarrollo de la misma para el bando israelí. Pocos minutos después del comienzo de la Operación Foco, las fuerzas terrestres de Israel, divididas en 3 divisiones comandadas por Ariel Sharon, Abraham Yoffe e Israel Tal invadieron la península del Sinaí defendida por 7 divisiones egipcias. Tal no encontró resistencia en el norte del Sinaí, ocupando así la franja de Gaza. Sin embargo, Sharon y Yoffe encontraron una fuerte resistencia por parte de las tropas del general Sadi Najib en Umm-Qatef. En el frente central, Israel tenía la esperanza de que la participación de Jordania en la guerra sería solo testimonial y una confrontación real no llegaría a producirse. Sin embargo, esta esperanza se vio defraudada cuando las tropas jordanas lanzaron, alrededor de las 11:15 de la mañana, una serie de bombardeos sobre la parte israelí de Jerusalén y un ataque sobre algunos de los principales edificios, entre ellos, la Casa de Gobierno. A las 12:30 del mismo día, la Fuerza Aérea Israelí atacó a la Jordana, atrapándola en tierra y destruyéndola en gran medida. En el frente norte, Siria usó su artillería ubicada en los altos del Golán para bombardear los asentamientos israelíes de Galilea, mientras que la aviación israelí destruía más del 60% de la fuerza aérea siria.
En la mañana del 6 de junio, las divisiones de Sharon y Tal conquistaron Uqatef y el Arish, mientras que Jofe avanzó por el centro de la península del Sinaí en una carrera por ocupar los principales pasos antes que las tropas egipcias y lograr así su captura. En Gaza, por el contrario, tras cruentos combates que provocaron la mitad de las bajas israelíes en todo el frente sur, los principales centros de mando egipcios se rindieron, permitiendo a Israel ocupar totalmente la franja. La guerra alcanzó ese día también a las tropas de tierra de Israel en el frente central, que ocuparon Latrun, Ramala y Jenin, a la vez que se completaba el cerco de Jerusalén y las unidades de paracaidistas se preparaban para el asalto al centro histórico, la ciudad vieja. Las fuerzas aéreas israelíes realizaron ataques contra la base iraquí H-3, probablemente la última esperanza jordana de recibir cobertura aérea para el resto de la guerra. En el norte, Siria continuó con sus ataques contra los núcleos israelíes, pero se negó a enviar tropas en auxilio de Jordania. Con la captura de Sharm el-Sheikh el 7 de junio por parte de unidades de la Marina y de paracaidistas, Israel logró reabrir los estrechos de Tirán, e inmediatamente declaró un estatuto de agua internacional de libre paso para los barcos mercantes. Al mismo tiempo, las 3 divisiones israelíes del Frente Sur apresuraron su marcha, llegando a alcanzar el Canal de Suez. Al acabar el día, toda la península del Sinaí, excepto parte de la costa occidental, estaba bajo control israelí. En el frente central se produjo uno de los hechos más significativos de toda la guerra, cuando la brigada de paracaidistas del general Mordechai Motagur ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo o explanada de las mezquitas. Asimismo, las divisiones israelíes en Cisjordania ocuparon Nablus, Judea y Hebrón entre otras ciudades, llegando incluso a cruzar el río Jordán. El 8 de junio no se produjeron combates de importancia en ningún frente, destacando solo la ocupación de algunas pequeñas localidades en Cisjordania y el Sinaí. Sin embargo, debido probablemente a un error de identificación, las fuerzas aéreas y navales de Israel atacaron el barco estadounidense Liberty, provocando 34 muertos y 173 heridos. Las 13 comisiones oficiales de investigación, 10 en Estados Unidos y 3 en Israel, han concluido que el ataque se debió a un error israelí. Asimismo, el 8 de junio se realizó una propuesta de tregua que fue aceptada por Egipto pero no por Siria, lo que llevó a Israel a lanzar la campaña contra Siria de los días 9 y 10 de junio. A partir de este día, casi no hay actividad en los frentes sur y central de la guerra. Los falsos informes que emitía Egipto acerca de una aplastante victoria sobre el ejército israelí, y las previsiones de que la artillería egipcia pronto tendría a su alcance a Tel Aviv, influyeron sobre la voluntad de Siria para entrar en la guerra. El liderazgo sirio comenzó a bombardear y llevar a cabo ataques aéreos en el norte de Israel. En cuanto la Fuerza Aérea Israelí completó su misión en Egipto, se dedicó a destruir a la sorprendida Fuerza Aérea de Siria. Así fue como Siria descubrió que las noticias que había escuchado de Egipto acerca de la supuesta destrucción casi total del ejército israelí, eran evidentemente falsas. Durante la noche del 9 de junio, los ataques aéreos israelíes destruyeron las 2/3 partes de la Fuerza Aérea de Siria, y obligaron a la tercera parte restante a retirarse a bases distanciadas, sin participar en ninguna otra operación subsiguiente en la guerra. Una amplia ofensiva siria fracasó rápidamente. Entre los varios problemas con los que se encontró Siria estaba el que sus tanques eran demasiado grandes para atravesar los puentes, por esta causa varios tanques sirios se hundieron en el río Jordán al intentar cruzarlo. La falta de comunicaciones por radio entre los tanques y las unidades de infantería llevaron a que éstas ignorasen la orden de avanzar. Un informe del ejército sirio posterior a la guerra llegó a la conclusión de que sus fuerzas no pasaron a la ofensiva, ya sea porque no llegaron o porque no estaban del todo preparadas, o porque no podían encontrar refugio de los aviones del enemigo. Los reservistas no pudieron resistir los ataques aéreos. Y una vez dispersos, su moral se terminó de hundir. Asumiendo sus elevadas pérdidas, el ejército sirio emprendió la retirada la noche del 9 de junio. El mando sirio abandonó la esperanza en el éxito de un ataque terrestre, y en su lugar comenzó un masivo bombardeo a las ciudades y a los civiles israelíes en el valle de Jule. El ejército sirio se componía de unos 75.000 hombres agrupados en 9 brigadas, con el apoyo de una adecuada cantidad de artillería y blindados. Las fuerzas israelíes que se utilizaron en los combates constaban de 2 brigadas, una blindada conducida por Albert Mandler, y la brigada Golani, en la parte norte del frente, en Givat Haem, y otras 2 en el centro.
Una de las ventajas que Israel poseía era la excelente labor de inteligencia recopilada por el Mossad obtenida a través de Eli Cohen, quien fue capturado y ejecutado en Siria en 1965, en relación con el despliegue sirio. Siria había construido extensas fortificaciones defensivas en profundidades de hasta 15 kilómetros, comparables a la línea Maginot. Sin embargo, las fuerzas sirias se mostraron incapaces de presentar una defensa eficaz, en gran parte porque los oficiales eran mediocres y maltrataban a sus soldados. A menudo los oficiales se retiraban para escapar del peligro, abandonando a sus hombres y dejándolos desconcertados e inoperantes. En la noche del 9 de junio, las 4 brigadas israelíes habían quebrado las defensas de la meseta. Al día siguiente, el 10 de junio, los grupos del centro y norte se unieron en un movimiento de pinza en la meseta, pero se encontraron con el territorio abandonado tras la huida de las fuerzas sirias. Varias unidades fueron reunidas por el At-Pelet para subir al Golán desde el sur, para encontrar las posiciones enemigas prácticamente abandonadas. Durante el día las unidades israelíes se detuvieron después de la obtención del campo de maniobra entre sus posiciones y una línea de colinas volcánicas en el oeste. En algunos lugares, las tropas israelíes avanzaron después de un acuerdo sobre un cese al fuego para ocupar posiciones estratégicas. Hacia el este, el terreno se presenta como una suave llanura en pendiente. Esta posición se convirtió en la línea de cese del fuego conocida como la Línea Roja. Ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente, llegando a ocupar la importante ciudad de Quneitra, y con el camino expedito hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto el fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, terminando así la guerra. Israel finalizó la guerra de los 6 días habiendo aumentado su territorio considerablemente, con la incorporación de los Altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Desde el punto de vista militar, tras 2 décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial, que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelíes y evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza, con el coste que ello supone a efectos de opinión pública. La situación dio por tanto un vuelco geoestratégico y ahora eran las capitales árabes, Amán, Damasco y El Cairo, las que quedaban al alcance de cualquier incursión rápida del Tzal. Además de la expansión territorial y del colchón defensivo, Israel demostró en el plano psicológico a sus vecinos árabes su capacidad militar y su voluntad para utilizarla. Pese a la euforia inicial, en el plano político la situación no fue tan favorable a Israel y la guerra envenenó aún más el conflicto árabe-israelí. Los territorios conquistados fueron ofrecidos por Israel a cambio de una paz duradera, pero la oferta fue rechazada por los estados árabes. Israel se convirtió entonces en potencia ocupante y permanente de una población árabe muy hostil, lo cual estimuló el nacionalismo palestino, creándose nuevas amenazas internas en los territorios ocupados y alejándose toda perspectiva de una solución negociada a corto plazo. Igualmente, hubo otro efecto político muy importante y es el hecho de que el conflicto árabe-israelí quedó plenamente encajado en los esquemas de la Guerra Fría. La URSS, junto al bloque socialista, rompió relaciones diplomáticas con Israel, el cual se convirtió a los ojos de una buena parte de la opinión pública internacional en agresor y potencia ocupante y perjudicó gravemente su prestigio de pequeño país en lucha por su supervivencia. Dio comienzo entonces un importante rechazo internacional ilustrado por las muchas resoluciones contrarias a Israel en la ONU. Para algunos autores, sin embargo, dicha respuesta internacional ha desembocado en la idealización y justificación incondicional de las acciones de sus enemigos, incluidos aquellos que practicaban el terrorismo, auspiciando el nacimiento de una nueva judeofobia, esta vez de cuño ideológico y centrado en el Estado judío. Se suele coincidir en 2 consecuencias fundamentales de la Guerra de los 6 días y de toda la campaña diplomática posterior, que fueron: un giro en la percepción de Israel, que hasta entonces gozaba de la simpatía de la izquierda no comunista y en general de la opinión pública occidental. El surgimiento de un nuevo antisemitismo en Occidente, esta vez de raíz ideológica, no racista, invocando el antisionismo y el odio a Israel. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Si la información te fue útil puedes agradecérmelo con un pulgar arriba, o con una suscripción. No olvides compartir el video. Adiós.